Sin duda, una de las dificultades más serias que encuentran los profesionales de la educación, los maestros y maestras, profesores y profesoras en el aula, es dar una respuesta educativa adecuada a los alumnos que presentan necesidades educativas. Si ustedes consideran que la presentación puede ser de su interés, les invito a ver su desarrollo, como siempre, José Luis Gómez de Agüero, inspector de educación. Vamos con ello. Bien, ¿la inclusión educativa es una realidad o es una ficción? No sé lo que pensarán ustedes, profesionales de la educación, padres y madres que son destinatarios de esta presentación. ¿Es una realidad o una ficción? Para ello, vamos a partir de alguna realidad empírica. Evidentemente, esta realidad es en un centro determinado, en un aula determinada y en una fecha determinada. No prejuzgo con ello que esto sea siempre así. Bueno, el profesional de pedagogía terapéutica, el PT, conocido coloquialmente como PT, dentro de un aula ordinaria, pues atiende a un niño con trastorno del espectro autista, TEA. Este niño, pues en un momento determinado, pues está en el aula con niños en un espacio común con otros niños y está utilizando pues una bola, una pelota grande de pilates, sentado sobre ella y botando por las líneas, los pasillos entre las mesas de trabajo, entre los pupitres, de un lado para otro. De vez en cuando pues maneja unas figuritas, unos dinosaurios, se sienta en una sillita, se levanta, se va a una mesa, al fondo, y siempre el niño pues acompañado del profesional, de la profesional de pedagogía terapéutica. Bueno, pues realmente pues, los niños primero de primaria pues son niños con un nivel afectivo importante y bueno, pues se dedican al niño, lo recogen, lo acompañan y lo conducen a su lugar, entre comillas, de trabajo. Otra realidad empírica. En otro grupo, de primero de primaria, en otro centro, en otra fecha, ahora con el profesional, con la profesional de audición y lenguaje, la AL desde el punto de vista coloquial. Una aula ordinaria, 22 niños en el aula y la AL pues está trabajando pues con un niño. La organización del aula en ese momento son mesas de conferencia en grupos de 4 chicos y chicas. Pues el niño se integra en una de las mesas de trabajo. Evidentemente esto no funciona, esto no está funcionando y la inspectora, en este caso la profesional que está observando en el aula, se acerca a la especialista de audición y lenguaje y le pregunta si realmente es eficaz su trabajo en ese momento. No voy a reproducir la contestación porque no vendría el caso, pero daría idea de la frustración de la especialista ante la pregunta de la experta. Voy a hacer unas consideraciones iniciales sin ánimo de molestar a nadie, ni de molestar a los responsables de la administración, ni molestar a los profesores y mucho menos a los padres y madres que de por sí, pues cuando tienen niños y niñas con necesidades educativas, ya tienen una vida cotidiana bastante complicada. Pero la inclusión no se puede vender como una simple agregación de niños en un aula ordinaria. Los niños con necesidades educativas es falso, es una ficción pensar que la inclusión es agregar niños con necesidades educativas en un aula ordinaria. Porque el principio de normalización no es el de unificación de los escenarios. Si hablamos de atención a la diversidad y hablamos del respeto a las diferencias, no puede ser que en unos metros
de distancia lineal, pasando de un local a otro, los niños estén normalizados. No, eso es absurdo, eso no tiene sentido. La atención individualizada no puede ser un susurro del especialista o de la especialista en el oído del alumno en un rincón del aula. No, con ello, cuando digo rincón, no lo digo en el ámbito despectivo, es un lugar común, pero es un rincón del aula, la especialista o el especialista susurrándole al oído que tiene necesidades educativas algún tipo de tarea y de apoyo. Si es necesario, pues al chico o a la chica hay que sacarlo de eso. Y la inclusión no debe ser entendida con un objetivo de integración curricular. La inclusión debe ser un objetivo social y laboral, para que en el futuro estos chicos y estas chicas que tienen necesidades educativas sean funcionalmente independientes y se puedan desenvolver en sociedad. Que no sean meramente una ficción formal para el tirar. Y los padres deben ser adecuadamente informados. Lo dice la ley orgánica, como ahora veremos, y deben ser informados de lo que sus hijos con necesidades educativas hacen en los centros educativos. Como siempre, les indico quién pueden ser los destinatarios, profesorado de los centros educativos, que tienen que responder ante estas diferencias en el aula, y desde luego los padres y las madres de estos niños. Si la presentación es de su interés, pues yo les rogaría que activaran el like, se suscribieran y dieran a la campana para poder disponer de nuevos vídeos, nuevas presentaciones en este canal. Bien, como siempre, una referencia normativa, la Ley Orgánica de Educación, ya vista en otras presentaciones, que fue reformada pues, en el 2020. Bien, ¿y qué dice la Ley Orgánica? Les traigo a colación 3 artículos, el artículo 71, el artículo 72 y el artículo 74. El artículo 71 recoge los principios inspiradores de la ley. Bueno, yo les he hecho ahí una síntesis de lo que me parece más importante. Uno de los principios es que las necesidades específicas de apoyo educativo han de detectarse tempranamente y deben de acompañar estas medidas, estas carencias detectadas tempranamente y las medidas que se diseñen, pues ha de acompañar en la educación y en la formación de estos alumnos a lo largo de su vida académica. Y también corresponde a las administraciones, hay una parte que no se cita, pero se entiende que son las administraciones las que deben de informar adecuadamente y asesorar a los padres y a las madres para en conjunto tomar las decisiones más adecuadas en el plano de la atención educativa de estos niños. Como les decía, un segundo artículo, el artículo 72, que habla de los recursos. Bueno, y los recursos se centran fundamentalmente en 2 ámbitos. El ámbito del profesorado. Las administraciones tienen que procurar especialistas del profesorado que en general en el aula suelen ser profesores de pedagogía terapéutica, los PD, profesores de audición y lenguaje, maestras de audición y lenguaje, en algunos casos asistidos por lo que serían los auxiliares técnicos educativos, que serían personas de control conductual. Y dentro del ámbito de los recursos del artículo 72, pues los centros pueden contar con una organización escolar y realizar las actividades y las adaptaciones necesarias en el currículum para aproximar lo que sería la normalización a estos alumnos. Y conviene que nos centremos, si les parecen a ustedes, en este punto 3 del artículo 72. El punto 2 lo he obviado, porque dice que los centros contarán con la debida organización escolar. O sea, los centros tienen autonomía para organizarse escolarmente. Es falsa, es una ficción la idea de que los niños con necesidades educativas tienen que estar siempre integrados en el aula común, en el aula ordinaria. No lo dice así la ley orgánica como ustedes lo están como.
Bien, y el artículo 74 habla de la escolarización. Bueno, la escolarización de los alumnos que presentan necesidades educativas responderán a los principios de normalización e inclusión. Pero ya les dije que normalizar no es unificar y que el principio de inclusión no debe ser la simple agregación de alumnado con necesidades educativas en lo que sería el grupo clase, el grupo ordinario. Y que evidentemente asegura la permanencia en el sistema educativo pues hasta que estos niños alcancen una determinada mayoría de edad. Se dice que la exclusión de estos alumnos se podrá producir en centros de educación especial pues cuando las circunstancias, digamos, que les acompañan así lo determinan. Bien. Claro, se habla en el artículo 72 de los recursos, se habla de los profesionales adecuados. Pues miren ustedes, los profesionales que tenemos en los colegios de educación primaria pues son maestros y maestras de educación primaria, especialistas de música, especialistas de idioma, especialistas de educación física, especialistas en pedagogía terapéutica y especialistas en audición y lenguaje. Claro, las normas educativas son normas muy nominalistas, muy conceptuales, pero luego la sustancia de la realidad es la que yo les cuento. Los especialistas adecuados son los que yo les digo a usted. Y entre ellos, pues el profesional o la profesional de pedagogía terapéutica, que tal y como describe la web de EducaWeb, sobre lo que serían sus funciones y sus atribuciones, pues ya ven ustedes que tienen que ser especialistas muy formados, con unas tareas muy complejas, muy variadas y muy diversas. Esto es lo que se escribe. El papel lo soporta todo, pero esto es lo que se dice. Y en cuanto a los profesionales de audición y lenguaje, en el campo de los trastornos de la comunicación, pues esto es lo que se indica. Son profesionales y hombres y mujeres, maestros y maestras, en el ámbito de los colegios de educación primaria y en algunos casos en los primeros cursos de educación secundaria, que trabajan las competencias lingüísticas. Bueno, llegado a esa situación, a mí me gustaría detenerme un poquito en esta reflexión. En primer lugar, los niños que tienen necesidades educativas no siempre, pero pueden estar acompañados de patologías severas. Estas patologías severas en algunos casos son la causa de sus necesidades educativas y en otros casos suponen el acompañamiento de las necesidades educativas. Bien, pues hay que informarles a los padres de hasta dónde se puede llegar en el centro educativo. ¿Hasta dónde se puede llegar? En el aula puede haber un profesional de pedagogía terapéutica o una profesional de audición y lenguaje, pero el modelo de inclusión llevado hasta sus últimas consecuencias, pues es un modelo que se desarrolla en un ámbito ordinario. Luego a los padres hay que informar, tienen derecho a saberlo. Y hay que acordar con los padres y con las madres que sus hijos y sus patologías, que les hacen, entre comillas, diferentes, pues no debe de impedir en la medida de lo posible que hagamos de estos chicos y de estas chicas en el futuro hombres y mujeres funcionalmente independientes, que sepan desenvolverse en la sociedad, con sus rutinas, sus estrategias, sus actividades laborales y demás. Pero para ello hay que interpretar el modelo de inclusión no como actualmente nos empeñamos en indicarles a los centros y a los profesionales de la enseñanza. No es un modelo, es falso que la ley orgánica establezca un modelo de inclusión estrictamente curricular. No. La ley orgánica, si se lee en su conjunto y si los leemos en los apartados también que se ciñen a los ámbitos de la formación profesional, la ley orgánica lo que pretende son hombres y mujeres que tengan autonomía suficiente para desenvolverse en la sociedad. Es decir, que la inclusión debe ser social, no estrictamente curricular. Esto es importante, por lo que yo les decía al principio, nos empeñamos
quizá nos empeñamos con buena intención en que estos niños y niñas que tienen necesidades educativas desarrollen con sus adaptaciones el currículum ordinario. Bueno, si es posible, naturalmente que sí. Como inspector de educación, ¿cómo le voy a decir lo contrario? Pero el modelo de inclusión debe ser un modelo de inclusión social. Y es falso también, como les decía al principio, que la atención educativa de estos niños deba ser en el aula ordinaria. Es falso, eso es falso. Si vamos por ese camino, no hacemos realmente un modelo de inclusión, no hacemos una ficción de la realidad. Bien, pues esto es lo que yo les tenía que decir. Como siempre, si les recuerdo, dan al like, se suscriben y activan la campana para tener nuevas actualizaciones. Como siempre, José Luis Gómez Agüero, inspector de educación, pues quedo a su disposición.